Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. En este video seguimos con lo que son circuitos en serie. Nada más que esta vez vamos a ver la caída de voltaje en las resistencias. Bueno, ¿cómo sabemos o cómo encontramos esa caída de voltaje en cada resistencia? Vamos a leer el problema. Nos dice, ¿cuál es la caída de voltaje en R1 y R2? Sí. La resistencia 1 son 10 kilo ohms y si la resistencia 2 son 5 ohms. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es saber la corriente que está pasando por este circuito. Y como ya vimos, si no has visto el video de cómo encontrar la corriente, te lo dejo aquí para que vayas y te lo veas si no sabes cómo encontrar la corriente en un circuito serie. Y pues lo que tenemos que hacer primero sería encontrar nuestra resistencia equivalente, ¿no? Algo muy sencillo que serían la suma de las resistencias en el circuito, que son 10 kilos más 5 ohms, y eso nos da como resultado 10.005 kilo ohms. Teniendo esta resistencia podemos encontrar la corriente en el circuito. La corriente en el circuito sería 24 volts entre 10.005 kilos. Y esto nos daría como resultado 2.39 miliamperes. Ok, ya tenemos la corriente que vale 2.39 miliamperes. Ahora, ¿cómo encontramos la caída de voltaje? La caída de voltaje, como sabemos, cuando circula corriente por una resistencia, se le puede aplicar la ley de Ohm, que en este caso, si tú agarras un multímetro y mides de aquí a aquí, más menos el voltaje, vas a ver un voltaje distinto al de la fuente y distinto al de esta resistencia. ¿Cómo encontramos este voltaje? El voltaje en el voltaje en R1 es igual a la corriente que circula por la resistencia por R1. O sea, aplicar la ley de Ohm en esta resistencia nada más. Y eso sería igual a la corriente, que son 2.39 miliamperes, por, en este caso, R1 vale 10 kilos. Y esto nos da como resultado 23.9 volts. Ahora, para la siguiente resistencia aplicamos la misma fórmula. El voltaje en la resistencia 2 es la corriente que circula por la resistencia por R2. En este caso es 2.39 miliamperes por R2, que son 5 ohms, y esto es igual a 11.95 milivolts o 0.1, 0.1. Esto nos lleva a la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Qué dice la ley de voltajes de Kirchhoff? Que la suma de voltajes en una malla, a esto se le llama, a un circuito cerrado que tiene esta trayectoria, se le llama malla. El señor Kirchhoff dice que la suma de voltajes en esta malla debe ser 0. ¿Y cómo hace esta suma? Ponemos 0 es igual a, según esto es por la convención de signos, cuando va pasando la corriente, esta corriente
designa el signo positivo. En este caso, como va pasando la corriente por aquí, tenemos un positivo, tenemos un negativo, igual en esta es un positivo, un negativo, y llegamos a la fuente, pero en la fuente hay un negativo. Entonces si nosotros hacemos la fórmula, en este caso va pasando la corriente y vemos el voltaje en R1, que es positivo, voltaje en R1, más el voltaje en la resistencia 2, menos, que es el signo que ve, el voltaje en la fuente. Y si hacemos esta operación, debe de cumplir que esto es igual a 0. En este caso, el voltaje en la resistencia 1 es 23.9 volts más 11.95 milivolts menos 24 volts. Esto les va a dar como resultado 0.08, muy próximo a 0. Este resultado nos dio porque igual nos pudimos haber llevado algún decimal en esta operación, pero no importa, se aproxima a 0 y es igual a 0. Esa es la ley de Kirchhoff, que en esta malla la suma de todos los voltajes de todos los elementos en esta malla es igual a 0. O podemos verlo de otra forma. Podemos decir que el voltaje de la fuente debe ser igual a la suma de estos voltajes. Por decir, en esta misma fórmula, si nosotros pasamos este voltaje hacia este lado, sería que el voltaje de la fuente es igual al voltaje en la resistencia 1, el A más el voltaje en la resistencia 2, y vemos que es muy próximo, que son 23.9 más 11 milivolts, nos da casi los 24. A esto se le conoce como la ley de voltajes de Kirchhoff. Vamos a hacer otro ejemplo para que quede un poquito más claro, ¿no? Bueno, tenemos otro ejercicio con más resistencias y vemos que tiene una forma ahí medio rara, pero si se fijan bien, tenemos una trayectoria de las resistencias que sigue esta resistencia, luego esta resistencia, esto que es aquí es un puente, o sea que esta línea con esta no están conectadas, entonces sigue la resistencia, entonces es un circuito en serie. Nos dice el ejercicio, ¿cuál es la caída de voltaje de la resistencia 3, 4 y 6? Donde 3 vale 1 kilo, 4 vale 10 kilos, la resistencia 6 vale 220 kilos, hay una corriente, esta corriente vale 5 amperes, la resistencia 1, 2, 3 y 5 son igual a 100 ohms. De igual forma, vamos a encontrar la resistencia equivalente para... No es cierto, ya no. Te estoy mintiendo. ¿Por qué? Porque ya sabemos. ¿Por qué? Porque ya nos dan directamente la corriente, ya no tenemos que encontrar la resistencia equivalente, a menos que quisiéramos conocer el voltaje o la potencia del circuito, la tendríamos que calcular, pero ya no es necesario. Nos están pidiendo el voltaje en estas resistencias aquí, el voltaje en la resistencia 4, y ahora vamos a ver el voltaje en la resistencia 3 es igual a la corriente que circula por él, que es esta, que siguen siendo los 5 amperes, por su resistencia, que es 1 kilo, y eso nos da como resultado 5 kilovolts. Ahora, el voltaje en la resistencia 4 serían 10 kilos por 5 amperes, eso nos daría 50 kilovolts. Para la resistencia 6
tendríamos 220 kilos por 5 amperes. Nos da como resultado 1 punto por 10 a la 6 volts, que esto es igual a 1 punto megavolts. Y ya tendríamos el ejercicio resuelto. Si quieren, como ejercicio en casa, encuentren la suma. Es más, vamos a hacerlo de una vez. Chingues. Bueno, como la resistencia es la misma, la caída de voltaje para todos estos, el voltaje para R1, R2, R3 y R5 es igual a 5 amperes por 100 ohms, y eso nos da como resultado por 100 nos dan 500 volts. Entonces, si nosotros hacemos la suma de los voltajes de todos estos voltajes, sería 5 kilovolts más 50 kilovolts más 1.1 megavolt más, en este caso son 5 por 100, serían 4 por 500 volts, nos daría como resultado con 50 por 10 a la 3 más 1 punto por 10 a la 6 más 4 por 500, nos daría como resultado 1.157 megavolts en total. Ahora, si nosotros calculamos el voltaje, nos debe de dar este mismo resultado. Ok, vamos a... Ok, si nosotros calculamos este voltaje, debe ser igual o muy próximo a este. ¿Cómo calculamos el voltaje? Ahora sí, tenemos que calcular su resistencia equivalente. La resistencia equivalente sería igual a 1 kilo ohm más 10 kilos más 220 kilos más 4 resistencias de 100, y eso nos daría como resultado 231.4 kilo ohms. Ya tenemos la corriente, entonces sabemos por ley de Ohm que el voltaje es igual a 5 por 231.4 kilo ohms, y eso nos da como resultado 5 por 231.4 por 10 a la 3, y efectivamente nos da 1.157 megavolts. Y ahí está, podemos comprobar de que la ley de Kirchhoff se cumple en este circuito. Y eso es todo por este video, amigos. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y no se olviden de suscribirse, porque vamos a estar subiendo más videos de temas más interesantes. Esto se va a poner un poquito más difícil. Y pues aquí estoy para solucionar sus problemas. Suscríbanse y nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.